Vamos a iniciar con la encuesta. ¿Cuáles consideras que fueron los problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori? Bueno, fueron diversos los problemas que ocurrieron en el Perú en el gobierno de Fujimori. Atravesamos una grave crisis económica, eh, desempleo y falta de inversión. Fujimori, para salir de este problema, generó el Fujishoku, unas medidas que permitieron eh, subir los precios de los productos básicos y redujeron el gasto público. Asimismo, también se dio en el 92 el autogolpe de Estado, cerrando el Congreso y controlando el Poder Judicial. Esto generó prácticamente un malestar en la población peruana, estudiando críticas nacionales e internacionales, donde nuestra democracia se fue al suelo. Asimismo, se dio también la violación de los derechos humanos, como la matanza en la Cantuta y Barrios Altos. También se esterilizó forzada a las mujeres, ¿no? Miles de mujeres campesinas, para que no tuvieran más hijos. Entonces, imagínense, esto fue una situación bien grave para nuestra patria. Luego también se trató de reducir la corrupción. La corrupción también era fuerte y eso también un poco se trató de reducir, pero prácticamente fue para la población, pero para su gente de él no era. La siguiente pregunta dice, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué, por qué fueron o no efectivas? Al respecto, en el gobierno de Alberto Fujimori, como ya decía hace rato, se dieron pues el Fujishoku, que se dio en el 90, cuando inicia a ser presidente, y luego también intentó que el comercio tenga pues un libre mercado. Pero que esto al final no repercutió, más bien por el contrario, nuestros agricultores, nuestros empresarios peruanos fueron de mal en peor. Entonces, no permitió mejorar la situación. No fueron efectivas, que digamos, ¿no? En 10 años de gobierno que tuvo Fujimori, se generó más corrupción, por el contrario. Hicieron una cúpula, un grupo de su gente que se subieron al poder en todas las instancias, Poder Judicial, Fiscalía, en el Banco de la Nación, y todas las instancias, Jurado Nacional de Elecciones, estaban sus gentes tendidos para seguir gobernándonos a nosotros. La siguiente pregunta dice, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Políticas fueron diversas en esos 10 años de gobierno de Fujimori, pues hicieron que generaron los programas sociales, ¿no? Como el Foncodes, el PRONA, eh, y otros, ¿no? Como el vaso de leche. Entonces, estas instituciones iban pues a dar servicios en beneficio de la población, ¿no? El Foncodes construyendo postas, carreteras, escuelas, mejorando el agua potable. Y el PRONA igual, ¿no? Mejora la alimentación para las personas más vulnerables, donde pues había un pueblito donde había tanta necesidad. Entonces ahí se impulsaban los comedores populares, el vaso de leche, para combatir la desnutrición infantil. Entonces imagínense, igualito en la salud también, ¿no? Construyeron hospitales en lugares donde pues en verdad lo necesitaban, pero a elevados costos para generar robo, ¿no? De parte de su gente de Fujimori. Luego también aquí vemos, ¿no?
La pregunta dice, ¿qué opina de las medidas que realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el MRTA y el Sendero Luminoso? Bien. Es bien sabido, el MRTA y el Sendero Luminoso pues son grupos, ¿no? Supuestamente terroristas, es lo que dicen. No logro entender, desconozco yo la realidad, pero así pues, ¿no? En el gobierno de Fujimori se trataron de reducir, ¿no? Reducir la violencia y el terrorismo. Y estos grupos supuestamente pues eran los que causaban miedo, muerte y destrucción en muchas zonas del país. Entonces, para ello fortalecieron las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, ¿no? Para enfrentar el terrorismo. Y luego, ¿no? Se aprobaron leyes antiterroristas que permitían, ¿no? Mejorar el control de este grupo subversivo. Después también habían grupos que organizaron grupos de autodefensa, como las rondas campesinas y otras organizaciones de comunidades, de pueblos, ¿no? Alejados, para reducir, ¿no? El terrorismo, el grupo subversivo. Y lográndose, ¿no? En 2 años, en el 92, se logra, pues, ¿no? Capturar a Abimael Guzmán, el líder del Sendero Luminoso, quien, pues, con eso reducieron, ¿no? La corrupción, eh, el terrorismo en el Perú, un poco se pudo controlar. Y también tenemos acá la pregunta, dice, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Una política mala, prácticamente. Yo considero mala en el sentido de que pobre gente humilde, madres humildes que tenían varios hijos y queriendo reducir, ¿no? El índice de natalidad, pues y hicieron campañas, ¿no? De colocación del té de cobre, la ligadura de trompa, ¿m? Para que ya no tuvieran. Y muchas mamás se murieron a causa de que estaban mal puestas este té de cobre o esta ligadura de trompas, ya que muchas madres murieron por cáncer, ¿no? Entonces, fue prácticamente un crimen la que ocasionó a Alberto Fujimori y todo su equipo de gobierno. Entonces, esa esterilización masiva para controlar la natalidad fue buena, pero los médicos quienes hacían el tratamiento médico no estaban en condiciones prácticamente, porque si de no ser así, no hubiese habido cantidad de muertes en madres que en verdad habían estado esterilizadas. Y luego también tienes acá una pregunta, dice, ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus disposiciones en la libertad de expresión? Carambas, aquí en la libertad de prensa en nuestra patria, en los años de periodo de gobierno de Fujimori, pues no había, estaba controlada por él, por su gente. Se pagaban, ¿no? Sumas de dinero, ahí se nota. O sea, instalaron ellos también prensas escritas, ¿no? Como los periódicos, lo que lo decimos, ¿no? Los periódicos, las, los periódicos chicha. ¿M? Y ahí todos pagaba pues, ¿no? Su gente de Alberto Fujimori para que ellos lo defendieran a él, le hicieran una buena propaganda a él. Eso fue en el fondo. Entonces, no fue buena porque toda la televisión, los periódicos estaban prácticamente corrompidos, comprados para defender, para hablar bien de este gobierno que no fue bueno, fue un gobierno corrupto. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Carambas, miren, ese año Toledo hace pues no la marcha de los cuatro suyos, la marcha de los cuatro suyos para tumbarse la dictadura de Fujimori porque ya
Él ya había ganado, ¿no? Había sido ya reelegido por tercer periodo. Entonces, pero ya en un gobierno corrupto, en un gobierno ya mafioso. Pues en ese sentido se dio pues, ¿no? el fraude electoral y luego también la difusión de los Vladivideos, que pues no, Popio Olivera, Fernando Olivera los publica. De ahí se viene la caída de Fujimori y Montesinos. Fujimori era el presidente, pues no, y Vladimiro Montesinos era su asesor. Entonces, Vladimir era un tipo muy sinvergüenza, pues no descarado, de que él sobornaba, compraba la conciencia de los congresistas a favor de la gestión del gobierno de Fujimori. Este video que publica Popio Olivera, bueno, destapa la corrupción y ahí estaban involucrados políticos, militares, jueces y medios de comunicación. Tras este escándalo, Fujimori se escapa. Fujimori viaja al extranjero y desde allí, vía fax, renuncia, deja la presidencia, ¿no? En un 19 de noviembre del 2000, lo que terminó su gobierno, pues, ¿no? Dejando ya libre. Luego de él asume Valentín Paniagua Corazao en el 2001 y el programa Nuevas Elecciones, pues donde ya sale elegido Alejandro Toledo. Entonces, ese es un poco lo que he querido compartir, lo poco que he podido entender la realidad de nuestra patria, que es el Perú, esperando no dar más tiempo, ¿no? Para poder prepararnos, ¿no? Y poder explicarlo con más detalle. Pero el gobierno de Fujimori seguimos descartando que no fue un buen gobierno, fue un gobierno corrupto. Basta con ver, ¿no? Cómo se compraban los congresistas, cómo se compraba la prensa, ¿no? La televisión, se hacían mítines financiados, producto de la venta de nuestras empresas, ¿no? A bajo costo y dejando desempleo a nuestra población en desempleo, ¿no? Entonces son cosas que vale la pena recordar. Muchas gracias por su inquietud, ¿no? De pedirme las preguntas, de encuestarme, y yo estoy muy disponible en cualquier momento poder servir. Hola, buenas tardes. Quisiera hacerle una entrevista, señora Diana. ¿Podría responderme algunas preguntas? Ya, está bien. Primera pregunta. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Pues antes de que entre Fujimori, todo ya en sí estaba caro, la plata no alcanzaba, la inflación nos tenía fregados a todos. Cuando ellos estaban en el gobierno, al comienzo igual seguíamos sintiendo el golpe. No había trabajo, mucha pobreza, todos los pueblos era de lo peor, hasta en el mío. En lo político había mucha desconfianza. Ese señor cerró el Congreso. Yo me acuerdo que en la radio todos hablaban del autogolpe. Y en lo social, las comunidades seguimos abandonadas, como te digo, con escuelas malas, los profesores ya a veces no tienen interés, los alumnos no querían ir, y si ibas, las aulas estaban vacías, sin recursos médicos, no había postas, no había nada. Y con el miedo del terrorismo encima, porque estaba muy fuerte en ese tiempo. Siguiente. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Pues Fujimori puso ese paquetazo, así le decíamos, como nos volvió de verdad. De un día para otro todo subió, el querosene, el arroz, el aceite, el azúcar, todo, todo. Yo me acuerdo que mi mamá lloró porque pues ya no alcanzaba para la comida, era muy escaso en sí. Dicen que después sirvió porque la inflación bajó bastante, pero para los pobres fue duro, muy duro de verdad. Para nosotros nos hizo sufrir mucho. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad del país? Lo que yo fui fue que llegaron algunos programas a los pueblos.
comedores populares, vasos de leche y también construyeron algunas carreteras y colegios. Hasta ahorita siguen durando lo de los comedores y vasos de leche. Por ejemplo, uno hay por mi casa por acá. Sí ayudó en algo, la verdad, no lo voy a negar, pero la pobreza sigue ahí, o sea, no progresamos en esa parte, porque no había trabajo, seguro ni apoyo real para los agricultores. Uno tenía que seguir luchando en la chacra para poder sacar algo con la papa, con el agua. Fue muy duro. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Mira, en esos años el miedo era de verdad horrible. Te voy a contar una cosa. La cosa de Miguel fue que se le agarró más en las zonas pobres, se agarraba en los colegios, ahí influenciaba todo lo que hablaba. Entonces ahí fue. En mi zona, en el sendero estaba entre a veces donde, o sea, entraba a veces donde vivíamos y todos vivíamos asustados porque pues le teníamos miedo al señor porque se llevaba a nuestros esposos, a hijos. Cuando Fujimori capturó a los cabecillas, especialmente a Abimael, muchos respiramos un poco, estábamos más tranquilos porque ya estábamos fuera de eso, aunque no tanto, porque en sí sigue el terrorismo. Yo creo que estuvo bien que los combatieran. Nadie quiere volver a vivir así, pero también se escucha que el ejército cometió abusos en algunas comunidades. Eso sí dolió y da rabia, porque cuentas historias. Se cuentan muchas historias de horribles de mujeres y todo. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre la política, esta política? Eso sí fue algo bien triste. En mi comunidad hubo mujeres que fueron al centro de salud y les hicieron operaciones sin su permiso y ni siquiera les explicaron bien qué era. Algunas ni sabían, pues como te digo. Yo vi llorar a varios después. Decían de que se sentían mal por lo que le habían hecho y que fueron muy violentadas al momento. Eso no estuvo bien. A la gente humilde le trataron como si fuera cualquier cosa, como si no valiera. Eso yo hasta ahorita no lo perdono. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Uy, sí. Yo me acuerdo que en la televisión casi todos hablaban bonito del gobierno. Después de que salió ese Montesino, les pagaba algunos canales para hablar bien de él. Eso ya uno se dio cuenta después, ¿ya? Eso afecta mucho porque uno como pobre solo se le informa por la radio, cosas, o sea, o por la tele si es que llegabas a tener. Pero eran unos manipuladores, pues, nos engañaban a todos. Última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Lo que terminó tumbándole fueron esos videos, ¿cómo era? Blind videos, ahí está. Ahí se vio clarito cómo daban plata por debajo de la mesa. Los corruptos, la corrupción era fuerte, fuerte, fuerte. Y cuando Fujimori se fue del país y renunció por fax, ahí sí todos dijimos, ya pues, esto ya fue demasiado ya. Después vinieron los juicios y se puso más de lo que se expuso más pues del pasado. Para el país fue como despertar de un sueño feo, muy feo. Mucho daño dejó esa cosa, pero también nos hizo pensar más en exigir transparencia, de pedir este respeto hacia nosotros. Ya, muchas gracias. Buenas noches, Uber. Quisiera hacerle unas preguntas. ¿Podría respondérmelas? Por supuesto. Primera pregunta. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Durante el gobierno de Fujimori, a nivel económico, se empezó teniendo una hiperinflación, luego subieron los paquetazos, sobre todo con el cambio de monedas, que fueron una cosa terrible, pero luego vino un periodo de estabilidad económica. A nivel de inseguridad, había el terrorismo con mucha fuerza y luego fue disminuyendo después de la captura de Guzmán y también ya con la última acción de los separatistas en la embajada.
Lo que se incrementó fue la corrupción, que fue el gran karma, el narcotráfico, el crimen organizado y la infiltración de los grupos delincuenciales o de las prácticas delincuenciales dentro de la gestión pública. Ok. Segunda pregunta. ¿Qué medidas implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no efectivas? La medida que se encantó fue el paquetazo, el llamado paquetazo, y el Fujishop. Primero fue el paquetazo, que fue un cambio de moneda del INTI al INTI-millón, y después, bueno, más o menos, no me recuerdo, y luego fue el cambio de moneda de INTIs al nuevo sol. Estos cambios lo que buscaron fue detener la hiperinflación. También se liberó con la nueva constitución al BCR, lo cual permitió que el BCR aplicara la política de nivelación o de juego versátil, ¿no? Que es el que tenemos ahora, y que permite que la moneda pues oscile tranquilamente, ¿no? Y eso estabilizó la moneda con la independencia del BCR y también con la calidad de la recuperación de la banca a través de la venta de las empresas públicas, como podría ser el ITEL, se vendió también las de energía, las del agua, etc. ¿No? Se fueron privatizando varias empresas estatales. Quizás la última que queda de esas es Petroperú, que es justamente la que menos funciona. Bueno, tercera pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron desde el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Una de las cosas que hizo Fujimori fue tratar de llevar la presencia del Estado a todo el país mediante la instalación de escuelas y puestos medios, muy mal implementadas, pero que al menos llegaban a todos los lugares. Luego hubo también unos primeros intentos de hacer campañas de alimentación que hubo con el Minavit, el Vaso de Leche y otros programas que se dieron en ese tiempo, con Foncodes y también con otros instrumentos que buscaban pues, mejorar la calidad de la vida de la gente. Ok. Cuarta pregunta. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? El problema de Fujimori es que regresó a las prácticas antiguas de tierra arrasada y de comandos de ejecución extrajudiciales, desapariciones forzadas y lucha contra la gente. Esto fue contraproducente en gran medida porque trató de combatir el terror con más terror. Sí que es verdad que luego, durante su periodo, se logra capturar a Miguel Guzmán, pero eso no es logro del gobierno de Fujimori, sino es logro del GEIN que se había formado en el gobierno de García y que habían desarrollado todos sus trabajos durante el gobierno de García y luego durante el gobierno de Fujimori sin el apoyo de Fujimori. El Servicio de Inteligencia Nacional, dirigido por Montesinos, dirigía también estos comandos de aniquilamiento con el comando Rodrigo Franco, el comando Colina, el Rodrigo Franco es el de Alan, el comando Colina que se metió pues, a las universidades, se metió a desarrollar a la gente de la cantuta, se metieron a las polladas, etc. Entonces, y lo del MRTA en la embajada es quizás lo más conocido, pero también es un tema un poco controversial, ¿no? Eran un grupo de terroristas un poco mal armados y entró todo el ejército y al final no salieron vivos. Entonces hubo también una ejecución extrajudicial de los mismos, que además los mismos rehenes confiesan o han comentado que los emergentes se habían rendido y fueron ultimados de manera extrajudicial. Entonces, digamos que las medidas de Fujimori son polémicas, por decirlo menos,
y la efectividad de los supuestos logros en realidad se deben a procesos de más largo alcance que se venían desarrollando desde el gobierno de García más que a las políticas implementadas por el mismo gobierno de Fujimori. Siguiente. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indigentes. ¿Qué opinas sobre esa política? Que fue real, a mí me consta, yo he visto de primera fuente las campañas que se hacían, incluso justo la semana pasada estaba recordando un afiche de Monchi promocionando que se haga la vasectomía, ¿ya? Junto con Carlos Alcántara también, me parece que para hacerse la vasectomía. Luego, y hubo las instituciones a muchas mujeres que no se les explicaba. Y también estaba recordando que esto venía con una cuota. Cada obstetriz debía cumplir una cuota de ligaduras de trompas y vasectomías que se tenían que hacer por mes o semestre bajo memorándum, y si no cumplían, pues les iban a pasar un descuento o les iban a hacer un proceso administrativo. Y por otro lado, si superaban la meta, les iban a dar un bono. Esto lo que provocaba al final es de que muchas mujeres fueran engañadas y se les hacía ligaduras de trompas incluso cuando no correspondían, inclusive a menores de edad. Esto fue pues terrible, con una política dirigida exclusivamente para poder exterminar a las poblaciones andinas, sobre todo las campesinas y quechohablantes a nivel del país. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Claro, Fujimori a través del cine empezó a controlar la prensa comprando a los magnates y comprando a los periodistas. De hecho, todos los periodistas famosos pasaron por el cine, o sea, Nicolás Lucar, Mónica Delta, también Beto Ortiz era el reportero de Álamo Pérez Luna, y todos los titulares surgían desde el CIN, y también había los llamados periódicos chicha, como La Chuchi, El Popular, etcétera, y el panfleto de gobierno que era Expreso, que hasta ahora sigue siendo de mala naturaleza. También se controlaba el TV Perú, que se convirtió en una portátil del gobierno, y básicamente lo que se buscaba era emitir fake news. Bueno, no se llamaban fake news en ese tiempo, se llamaban psicosociales, ¿no? Como las vírgenes que lloran, los niños que lloraban cristales, Sarah Helen, entre otros clásicos. Y además, creo que el control de la prensa, el control no solo fue por ahí, sino también por la proliferación de programas basura como el de Magali Medina, que era un programa de chismes que luego se convirtió en algo muy popular, y también con programas como el de Laura Bozzo, que eran talk shows, que también se vuelven muy populares. Inclusive ya desde entonces habían programas como Esto es Guerra y demás, que eran incluso de medianoche. Entonces, la manera de controlar esto fue controlar la información, el tipo de información que estaba dando, que todo se salía de manera centralizada, comprando a los magnates, comprando a los periodistas y infundiendo miedo a través de proyectos psicosociales que salían desde el cine. Okay. Última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Lo que pasó fue que ya desde el 96, 97 se estaban haciendo una serie de marchas con lavado de la bandera en Plaza San Martín, incluso en Plaza de Armas. A nivel nacional también había un rechazo. Trató de controlarse un poco esto con el tema de la embajada y también con el tratado con Ecuador, pero la cosa se puso más brava cuando aparecieron los famosos blanquideos, y también después de la reelección, que fue bochornosa realmente, y la campaña política del 2000, que fue pues increíble, con una cantidad en despliegue de dinero impresionante, con el grupo Euforia en la cabeza, que era el que cantaba la canción El chino, chino, chino.
Y bueno, entonces cuando salieron los Vladivideos, pues se destapó toda la corrupción, todo lo que había, y esto llevó pues a una caída estrepitosa de la gente. Confirmaron lo que se venía hablando del fraude que se había hecho en la reelección en contra de Toledo. También estuvo la marcha de los Cuatro Suyos, que también tuvo una gran importancia. La muerte de los policías y de personas de Cuatro Suyos también fue importante para que la gente tomara mayor control y mayor fuerza para poder derrocar al régimen. Inclusive se sacó la partida de nacimiento del presidente que demostraba que no era peruano, entre otras cosas. Entonces, una sumatoria de esfuerzos donde podríamos destacar que los Vladivideos fue el gran detonante para la caída de Fujimori, y que hasta ahora son pues una fuente importante para saber quiénes son del pacto corrupto y quiénes no. Las consecuencias fueron un periodo de democracia controlada, pero con un Congreso opositor, principalmente fujimorista, que no deja avanzar al país, una proliferación de las mafias delincuenciales dentro de los estamentos del gobierno, muchos ligados también al fujimorismo, al narcotráfico, a la minería ilegal y a otras fuentes ilegales de dinero, a la corrupción, la fragmentación partidaria y el enfrentamiento político que nos lleva hasta la fecha, ¿no? Que finalmente tiene como sustento último el anticaiquismo como una medida pues, radical de ir en contra de todo lo que significó el gobierno de Fujimori, pero por otro lado también la participación de grupos como el de Castillo, que tampoco es que tengan una propuesta muy clara de país. Y quizás la consecuencia más grave es la pérdida de compromiso político por parte de las juventudes de entonces, que ahora son la generación de 40, 50 años, que están completamente desenamorados pues, de la política, y nos llevan pues, a la situación incontrolable política en la que estamos ahora, ¿no? Al punto que tiene que salir la generación Z a reclamar los derechos que debería estarse reclamando por ellos. Muchas gracias. Eso sería todo, profe. Listo.